¿Cómo están? Bueno, estamos hoy compartiendo esta formación, este curso para que vos te puedas entender tus propias emociones, puedas saber cómo actúan y puedas gestionarte a vos mismo para que no sigan manejando tu vida y tu mente y las puedas utilizar a tu favor. ¿Cómo? Entendiéndolas y sabiendo que si vos te entendés a vos, vas a entender al otro. Hoy vamos a reconectar y vamos a trabajar con el perdón. Para perdonar hay que entender si hay rencor, hay enojo. Y si hay enojo, hay una gran tristeza. Entonces, qué importante es encontrarte contigo y entender por qué hay rencor y qué es lo que tenés que perdonar. Y cuando hablamos de perdón, no es que tengas que ir a pedirle perdón o perdonar a alguien directamente, no, para nada. Lo que sí es importante que hagas es que vos te conectes contigo, con esas emociones que hay dentro tuyo, no del otro, no lo que, el otro simplemente es un espejo de lo que te está pasando a vos. Entonces es importante que vos te conectes con vos. El perdón es un acto profundo de liberación, no hacia quien nos hirió, sino hacia nosotros mismos. A nivel mental, el no perdonar mantiene viva la herida en forma de pensamiento, de rencor y resentimiento de juicio. Nosotros tenemos creencias de acuerdo a lo que viene de nuestra niñez, nuestra adolescencia, la panza de mamá o también de otras vidas. Entonces esas creencias forman nuestro juicio hacia el otro y cuando creemos que alguien nos hizo algo y lo proyectamos hacia afuera, en realidad es lo que nosotros pensamos, no lo que el otro nos hizo. El otro también nos puede haber hecho, pero lo que va a determinar cómo nosotros nos sentamos para el resto de la vida y lo que vamos a somatizar en nuestro cuerpo, porque si no perdonamos, nosotros podemos crearnos inconscientemente una enfermedad como es el cáncer, cuando no perdonamos, cuando enjuiciamos al otro, cuando no hay un entendimiento. Entonces, es muy importante que vos tengas un entendimiento de que no tenés que perdonar a nadie, ni nadie te tiene que perdonar a vos. Eso es un invento del ego, de la mente, para mantenerte en tu zona de confort, odiando, enojado y te enferma. ¿Por qué? Porque te está protegiendo de la realidad, una realidad que duele, que quizás puede haber sido que cuando eras niño y estabas viendo cómo tu papá trataba a tu mamá o cómo alguien, en algún adulto, se trataban entre sí, quizás vos veías eso y había un enojo en uno de tus padres o en los dos y había rabia y había rencor. Entonces vos en esa sensación de ser niño y estar ahí y amar a tu papá y a tu mamá en un 50% cada uno, o quizás amar a una persona sola, como que la otra capaz que te ponías del lado o del otro de cada uno de ellos. Entonces te hiciste cargo de sus peleas, de sus conflictos y no eran tuyas y te posicionaste como defensor y tu mente hizo un juicio y dijo, tiene la culpa, el que lastima tiene la culpa, pero nunca nos damos cuenta que donde hay una víctima, hay un victimario y donde la víctima se deja, está el victimario, pero la víctima primero tiene que dejarse. ¿Es importante entender que es tan culpable el victimario como la víctima? Sí, porque la víctima se deja. Y uno dice, pobre mujer o pobre hombre, ¿cómo lo tratan? ¿Cómo lo...? Bien, la víctima se está dejando. No pone un freno, no sabe poner límites, se deja, se abusa a sí mismo a través del otro. Entonces es tan culpable, responsable, no trabajamos con la culpa, sino con la responsabilidad. Es tan responsable como el victimario, porque no supo poner un freno y se dejó. Entonces, con el tiempo fui entendiendo que en realidad los adultos de mi pasado, los que fueron víctimas, que yo me puse y me posicioné muchas veces en el lugar de la víctima, no fue
responsabilidad solo del victimario, sino también de la víctima. Que él no puso un freno, que él no dijo basta, que él no dijo se terminó. Hoy voy a hacer las cosas diferentes. Entonces, es primordial que vos entiendas que no hay víctimas ni victimarios, simplemente hay un juego, es un juego de la mente, donde aparentemente el culpable es el victimario, pero ellos están en ese juego, tu papá, tu mamá o los adultos que tuviste en tu infancia, ellos juegan ese juego y vos estás ahí decidiendo de qué lado estar. Y muchas veces nos posicionamos como victimarios o como víctimas, porque quien tiene una víctima dentro y quien se victimiza siempre es un victimario con otros, sea con sus hijos, siempre es un victimario. Donde hay una víctima y un victimario, siempre, por momentos, capaz que actúa menos el victimario, pero siempre en un punto existe un victimario, donde hay una víctima. Donde hay quien se deja, eh, hay quien castiga a otro. Entonces, es un juego mental que tenemos que salirnos de ahí si queremos ser felices, si queremos disfrutar de la vida y no vivir pensando en el pasado y atrapados en ese no, porque yo no te voy a perdonar o porque yo te perdono, porque la realidad es que si a mí me engañan, hay una parte mía que lo sabe clarito, nada más que no quiere hacerlo consciente, lo tapa, lo guarda, porque estamos acostumbrados desde niños a ocultar, a callar. Y aquí hay cosas que no se pueden hablar, aguantar. Entonces, hacernos responsables de que lo que nos pasa nos lo generamos nosotros de manera consciente o de manera inconsciente, nos va a ayudar a hacernos cargo de nosotros, a hacernos responsables de nuestras propias acciones y de lo que nos estamos permitiendo que nos hagan y que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, eh, a nivel mental, el perdón. El no perdonar mantiene viva la herida en forma de pensamiento, de rencor, resentimiento y juicio. A nivel emocional, carga el corazón de dolor, tristeza, enojo y amargura. Es a vivir en el pasado constantemente. Por eso es tan importante a través de una herramienta buscar esas memorias de rencor, de enojo, de sufrimiento y liberarlas para que vos te puedas liberar y puedas construir un futuro diferente, un presente diferente y no estar creando más de ese pasado que ya no querés. Eh, a nivel físico, esa carga emocional puede somatizarse en tensiones, enfermedades o cansancio crónico. No entendés por qué estás así, no entendés por qué estás cansado, por qué estás enfermo. Y es porque estás guardando a nivel emocional eh, una emoción que viene de atrás, una creencia, una situación que se te repite muchas veces en tu vida, pero tiene que ver con el pasado. Tu pasado crea tu presente, y si seguimos creando este mismo presente y seguimos viviendo la amargura, seguimos viviendo con emociones negativas, eso es lo que vamos a crear en nuestro futuro. Es muy importante que lo entendamos. Si queremos hacer un cambio, por supuesto, si queremos morirnos de una enfermedad, este, o seguir mal, está perfecto. Podemos seguir creando más de lo mismo. Y es válido, es muy válido. Eh, Perdonar no es justificar lo que pasó, para nada. No tenés que estar justificando, ah, no, lo hizo por esto. No, no es justificarlo. Simplemente es entender, bueno, no tuvo los recursos, no tuvo las herramientas, está perfecto, pero no lo justifico. No digo, ay, pobre, pobre, no pudo ser más. Bien. No pudo ser más, está bien, está perfecto. Lo entiendo, pero no estoy justificando para que esto se siga repitiendo, ¿no? Si en el pasado viviste violencia con alguno de tus progenitores, lo podés entender, lo podés liberar a esos implantes que tuviste en el pasado, pero no dejar que esto se siga repitiendo. No ir de nuevo a que te sigan golpeando, maltratando y lastimando. Es ponerte a vos como primera persona, como la persona más importante de tu vida. ¿Sí? Bien, seguimos por acá.
Perdonar no justificar lo que pasó ni olvidar el daño. Es soltar el peso que arrastramos para poder caminar más ligeros, para poder caminar más tranquilos, entendiendo, haciendo un perdón adentro de uno, haciendo ese proceso de entender, de perdonar, pero perdonarse a uno por haber permitido que esto pasase. Porque cuando eras niño no podías, no tenías el discernimiento para irte o para hacer algo diferente. Entonces es perdonarte como niño porque no tenías las herramientas. Y buscar tu adulto para que se haga cargo de ese niño y no seguir esperando que papá o mamá o los adultos que te criaron se hagan cargo de vos. Dejar de culpar a otros. Es muy importante dejarlos de culpar porque eso va a hacer que vos puedas evolucionar. Si nos quedamos en ese estadio de niños pidiendo que alguien nos venga a salvar o a sacar de donde estamos, lo que estamos generando es más de lo mismo, porque seguimos siendo niños que pedimos que nos rescaten. Entonces, el perdón tiene que ver con un entendimiento profundo y un trabajo interno diario con esa persona que tenemos el conflicto. Ir liberando, haciéndolo más liviano, soltando esas cadenas, dejando de hacerlo responsable de un perdón que solo nos corresponde a nosotros. Pero el perdón no es con el otro, es con nosotros por haberlo permitido. Eh, es elegir dejar de ser prisioneros del pasado y abrir espacio para nuevas experiencias de amor y paz y sanación. Entonces, abrir el corazón, dejar que entre el amor y dejar de estar cerrados a nuevas relaciones por miedo a que nos lastimen. ¿Cómo se hace eso? Buscando a los personajes, a los implantes emocionales que sienten que si abren de nuevo el corazón los van a lastimar. Sanar esos implantes, liberarlos, dejarlos ir en amor y en alegría, reprogramar esos implantes. ¿Sí? Recomiendo la desprogramación de implantes emocionales, recomiendo esa formación que te va a ayudar a vos y va a ayudar a todo tu entorno para que entiendas que podés cambiar a grandes rasgos tu mentalidad, tu mente y tus emociones, pero siempre plantándote con los pies en la tierra y entendiendo que vos sos el responsable de tu vida, de tu tiempo y no otros. Eh, Bien, el verdadero perdón comienza cuando entendemos que sanar es más importante que tener la razón. Nosotros, en realidad la mente lo que quiere es tener la razón para sobrevivir, sí, para tener una supervivencia. Entonces, tener la razón muchas veces hace que nos mantengamos en situaciones que no queremos, cuando en realidad sanar no es tener la razón. Sanar es un entendimiento, es entender que vos podés hacerte cargo de vos, de tus emociones, de tus circunstancias y que las podés cambiar. Dentro tuyo, no afuera. Vos no podés cambiar a tu padre, no podés cambiar a tu madre, no podés cambiar a nadie. Solo podés cambiar la percepción que vos tenés del mundo y de la vida y de lo que fue tu vida. Eh, Cuando decidimos recuperar nuestro poder, no desde el orgullo, sino desde la compasión hacia nosotros mismos. Tenemos que tener compasión con nosotros mismos, cuidarnos, amarnos, no llevarnos a lugares que nos lastimen, que sientamos que nos están lastimando y no dejar de repente de juntarnos con personas queridas, sí poner un límite, pero siempre al límite ponernos a nosotros. Si sentimos que esa persona nos ataca, buscar dentro. ¿Quién dentro de nosotros se siente atacado? ¿Qué personaje se siente atacado? ¿Fue tu niña interior que la golpearon, que la lastimaron, que pasó vergüenza cuando fue a otros lados? Es muy importante ver esos estadios, entenderlos y liberarlos a través de una herramienta. Entonces, el perdón no cambia el pasado, pero transforma nuestro presente y libera nuestro futuro. No vas a cambiar tu pasado perdonando a nadie, para nada. Sí perdonándote a vos, entendiendo y transformando tu presente. Liberando el pasado puedes transformar tu presente y crear un futuro liberador, un futuro lleno de amor, construir con otras bases. Es un regalo que nos damos para seguir creciendo, amando y viviendo en plenitud. Entonces, el perdón es un regalo y tenemos que entender
que cuando tenemos ese regalo lo tenemos que aprovechar, tenemos que aprender a amarnos, a cuidarnos y aprovechar ese regalo que la vida nos está dando. El perdonar es perdonarnos, no perdonar al otro, para nada, es perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, y les quiero mostrar este video sobre el perdón, que me parece importante compartirlo. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. So Y quería dejarles ese hermoso video que me pareció lindo y creo que es así. Hay cosas que uno dice son irreconciliables y sí, pero también uno puede volver a elegir a la familia del alma. Nosotros creemos que la única familia que existe es la familia de sangre y yo entendí con el tiempo que la familia que uno elige, la familia del alma, la que está ahí, la que te acompaña, la que comparte, la que te felicita, esa es la familia que te puede acompañar y que vos podés elegir la familia del alma. Así que quería compartir con ustedes ese video. Y estamos ahora compartiendo, seguimos por acá, después del perdón, vamos con desagrado. El desagrado te genera tensión muscular, elevación de frecuencia respiratoria. Te aparecen situaciones y vos decís, esto no me está gustando. Las emociones se expresan solas. Entonces, ayuda a reconocer lo que no te gusta, lo que en realidad no te está gustando. También tiene que ver con lo que te desagradó en el pasado. Recordemos que las emociones lo que hacen es expresar las creencias. Entonces, ¿qué te desagradó en el pasado? Que se te está presentando en el presente ahora y tu mente la está expresando a través de las emociones. Dificulta las relaciones sociales. Hay una parte tuya que te desagrada, pero no te olvides que esto tiene que ver con tu pasado. Cada emoción que sientas te avisa de que hay algo del pasado que no te está gustando, que no estás pudiendo procesar, que no estás pudiendo trascender. Te limita, el desagrado te limita. Entonces es importante trabajar. Detrás del desagrado suele haber un rechazo interno hacia algo que va en contra de nuestros valores, límites, creencias o historia personal. Hay que indagar qué fue lo que pasó en el pasado que no te gustó. Puede ser en tu niñez, tu adolescencia, la panza de mamá, algo que decís, no me gusta esta persona o no me gusta esta situación, hay algo que me está desagradando. ¿Sí? Puede revelar una herida no resuelta, donde lo que vemos afuera activa un recuerdo doloroso.
una parte de nosotros reprimida, proyectada en el otro o en la situación, una parte de nosotros reprimida, un límite que necesita ser afirmado para protegernos o respetarnos más. Esto es muy importante. La mente lo único que quiere es protegernos, por eso genera esta emoción, estas emociones que están expresando esa creencia que hay en el pasado. Entonces, simplemente cuando te sientas esta emoción, reconectate, conectate, sentí, cerra los ojos, sentí qué hay dentro tuyo. ¿Qué estás sintiendo? ¿De dónde viene? ¿Es de tu niñez, tu adolescencia, la panza de mamá? Y ahí trabajalo. Trabajalo porque esa memoria es lo que te está limitando muchas veces a tener relaciones con los demás, te hace aislarte, y simplemente es una creencia que debes de liberar para trascenderla y poder avanzar en la vida, porque muchas veces puede ser que estés queriendo cambiar de trabajo, que estés queriendo avanzar en cualquier área, en tu salud, y esto te esté trancando. ¿Sí? Eh, una parte de nosotros reprimida, proyectada en el otro o en la situación, un límite que necesita ser afirmado para protegernos o respetarnos más, una señal del alma que nos guía a elegir con más conciencia lo que queremos. El desagrado bien escuchado puede ser una brújula poderosa para crecer, soltar juicios y alinearnos con lo que sí resuena con nosotros. Por eso es tan importante escuchar las emociones, sea el desagrado, sea cualquier emoción. Es importante escucharla, que es algo que nos viene a traer una memoria, que nos viene a mostrar una memoria para lograr trascenderla y crecer y evolucionar. El desagrado es una emoción que marca un límite. Detrás de él puede haber una herida activada, una parte reprimida, un valor vulnerado o una señal del alma que nos guía. Puede ser eh, que en tu pasado hayas querido, te hayan puesto un límite, te hayan limitado. Entonces, cuando cualquier persona viene a ponerte un límite, a quererte mandar, eso te dolió tanto en el pasado, ese límite que te pusieron puede haber sido cuando eras niño, cuando eras adolescente, o también los límites pueden habérselos puestos a tu mamá, que no pudo hacer algo. Entonces, lo que hace esa emoción es mostrarte ese límite. Eh, ahí dice, puede ser una parte reprimida, un valor vulnerado, una señal del alma que nos guía. Bien comprendido nos ayuda a crecer y alinearnos con lo que realmente somos. Vamos con la culpa. La culpa es una emoción que surge cuando sentimos que hicimos algo mal o dañamos a alguien. Nos conecta con la responsabilidad, pero en exceso puede bloquearnos y alimentar el autosabotaje. Muchas veces nosotros no entendemos que al niño cuando vive diferentes situaciones, yo me he indagado mucho y me di cuenta que desde niña hasta el simple hecho de quebrar un vaso, mi niñez fue un trauma. Entonces comencé a observar y a ir a mi niñez y vi que eso hoy que se rompa algo en mi vida fue hasta que empecé a tomar conciencia, ¿no? Y ahí lo que se rompa, sé que es por un bien mayor, pero en mi pasado era algo terrible. Que se quiebre un vaso era mucho miedo porque por la violencia, por vivir la violencia en mi niñez. Entonces se quebraba un vaso, se rompía algo y era violencia, era un trauma en mi mente. Entonces de grande, todo lo que se rompía era, qué horrible, qué malo, esto es terrible para mi vida. Me va a pasar algo, me van a... Pero todo estaba en la mente de la niña, en esa mente subconsciente que tenemos, que ahí está nuestra niña interior, nuestro adolescente y el feto que fuimos, más todas las cargas emocionales y creencias de nuestros padres, nuestros abuelos y todo lo que viene de atrás. Entonces, la culpa, cuando somos niños, quebraste ese vaso, rompiste eso, qué horrible, mira lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste? Y uno lo hizo inconsciente, se te cayó el vaso, lo rompiste. Así vamos forjando nuestro carácter y es todo culpa, todo culpa. Mira lo que hiciste, tiraste eso, rompiste eso, ay, qué horrible, mira lo que le pasó a, si somos el más grande, por ejemplo, de los hermanos, nos hacemos responsables de nuestros hermanos y, y decimos, ay, nos dicen, bueno, si le pasa algo a tu hermano es tu culpa.
porque vos lo tenés que cuidar, le pasa algo a tu hermano, entonces culpa y culpa y culpa y la culpa lo que hace es castigarnos, nos castigamos porque creemos que todo es nuestra culpa. Después pasa cualquier cosa y me sigo autoobservando, ¿no? Estoy con alguien, le pasa cualquier cosa a esa otra persona y dice, no, no, es porque estás conmigo, es porque yo soy. Entonces entendemos que hemos vivido envueltos en la culpa, creyendo que, que todo es nuestra culpa y no es la culpa de nadie. Es responsabilidad que sí tenemos que tomar de repente, pero no tenemos culpa de nada. Cuando éramos niños no teníamos culpa de haber nacido, ni culpa de nada, no tenemos culpa, no existe la culpa. Existe en nuestra mente y porque nos han inculcado la culpa. Pero tenemos que liberar eso si lo trabajamos, se libere. Entonces, entendemos que solo nosotros podemos gestionar la culpa. Si te sentimos culpa, gestionémosla. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos sentimos culpables por diferentes cosas, replicamos la culpa a nuestros hijos. Es tu culpa, mira lo que hiciste, mira, ¿por qué hiciste eso? Lo seguimos haciendo sin darnos cuenta. Y no nos damos cuenta que todo lo que pasa en la vida es perfecto. Que se rompa el vaso, que se rompa el auto, que se pinche el auto, no sé, todo lo que pasa es perfecto para un aprendizaje, pero no es culpa de nadie. Así que el aprender, el entender que soltar la culpa nos va a ayudar a evolucionar y a trascender esto. Bien, la culpa es una carga silenciosa que nos ata al pasado. A nivel mental, aparece como pensamientos repetitivos de juicio, autocrítica y arrepentimiento. A nivel emocional se siente como tristeza, vergüenza o sensación de indignidad. No sos digno ni de caminar en la tierra. Em, entonces, mm, y a nivel físico puede manifestarse en tensiones constantemente, dolores, bloqueos energéticos y enfermedades psicosomáticas. La culpa trae una gran carga energética, entonces necesitamos liberarnos de la culpa y de todo lo que conlleva a eso. Además, actúa escondida detrás de la tristeza, del dolor, de un montón de emociones. Entonces, hay que trascender esas situaciones que vivimos en el pasado para liberarnos de estas emociones. No es normal vivir con culpa, no es lo normal vivir con todas estas emociones a diario. Sí está bien que de repente en un momento la sientamos porque la tenemos que trascender. Decimos, bueno, si siento culpa es porque hay una memoria detrás de esta culpa o cualquiera de estas emociones, porque hay una memoria que tengo que liberar. Nada más, no tratemos la culpa como que sea mala, no, la culpa nos está dando eh, un aviso para que hagamos un cambio. Nada más. No, no la no la hagamos como que es mala, porque no es mala, ¿sí? Seguimos por acá. La culpa no cambia lo que fue, solo nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento que nos impide avanzar y vivir en paz. Por eso es importante ir a la memoria. Superar la culpa es reconocer que en cada momento de nuestra vida actuamos con el nivel de conciencia que teníamos. Si nosotros vivimos violencia en nuestra niñez y replicamos la violencia en nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Nuestros hijos van a replicar la violencia y la culpa y todas esas emociones. Tenemos que sentirnos culpables durante toda la vida por haber replicado lo que aprendimos, no. Trascendemos la violencia o lo que hayamos replicado en nuestra niñez, lo que hayamos aprendido en nuestra niñez, lo sanamos, liberamos la culpa de lo que replicamos porque nosotros lo hicimos, porque éramos inconscientes, no teníamos ninguna herramienta, la única herramienta que conocíamos era esa, enseñar de esta manera. Antes nos enseñaban con violencia, con manipulación. Bueno, esas fueron las herramientas que recibimos, utilizamos esas porque no teníamos otras. ¿Sí? Es como muy simple. En el tiempo de los indios no tenían encendedor, usaban las piedritas. Eso era la herramienta que tenían, no tenían otras. Hoy tenemos encendedores
para prender fuego. Esa era la herramienta que tenemos nosotros. Pero en el tiempo de los indios eran las piedritas. ¿Cómo le voy a pedir al indio que tenga un encendedor? Era imposible. No tenía, eran los recursos que tenía. Hoy tenemos otros recursos, podemos hacer otra cosa. Sí, pasamos por etapas difíciles, hicimos cosas que hoy no lo haríamos, sí, pero yo hoy tengo otra conciencia, una conciencia y una herramienta que no la tenía en el pasado. Ahora, ¿vamos a sentir culpa? Sí, la vamos a sentir, pero nosotros no tenemos que quedarnos con la culpa, la tenemos que trascender a través de herramientas, de un trabajo interno diario, gestionando nuestras emociones a diario para dejar de sentir culpa y volvernos más amorosos con nosotros y perdonarnos a nosotros mismos, porque nunca fue en el otro, por haber generado lo que aprendimos. Perdonarnos porque era lo que aprendimos, era la conciencia que teníamos en ese momento. Eso es amor, amarnos. Eh, bien. Superar la culpa es reconocer que en cada momento de nuestra vida actuamos con el nivel de conciencia que teníamos. Es permitirnos aprender, reparar si es posible y soltar el castigo interno que nos imponemos. Por muchos años me castigué por ciertas acciones y decisiones que tomé en mi pasado. Luego entendí que no valía la pena. La única persona que la estaba pasando mal era yo, conmigo misma. Eh, el verdadero camino de liberación es la compasión hacia uno mismo, saber que somos humanos, que errar es parte del crecimiento y que merecemos perdonarnos y que no venimos con un manual, no venimos con un manual, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Cuando soltamos la culpa, recuperamos nuestra energía vital y abrimos la puerta a una vida más liviana, rosa y auténtica. Entonces, simplemente soltar la culpa nos ayuda a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro presente para crear un futuro en paz y en alegría. Entonces, si nos ponemos a pensar, no vale la pena cargar con emociones negativas, simplemente vale la pena creer en que hay una posibilidad de sanar nuestras culpas, nuestras creencias y ser diferentes y crear un futuro en paz y no seguir creando más de lo mismo, porque si nos quedamos con la culpa, los que vienen van a generar lo mismo y lo mismo y lo mismo en las próximas generaciones. No quiero eso. Así que si vos estás dispuesto a crear otro, otro presente y otro futuro, simplemente conectate y libera estas emociones negativas.